Entonces me imagino que pueden ver todo, sí. Sí, ok. Entonces, voy a hablar del área de lógica y teoría de números en la Universidad de Concepción. En esta área trabajamos el profesor Javier Vidó y yo. Entonces, me gustaría, bueno, obviamente, como mencionaba, como Antonio, pues obviamente cada quien trabaja diferentes cosas y hay, bueno, algunas cosas son como de intersección común, otras no tanto. Entonces, yo me voy a enfocar un poquito en la parte que es como de intersección común y al final voy a mencionar qué cosas hace uno como por separado. Entonces, para empezar como motivación, entonces uno de los problemas que uno típicamente uno se pregunta a quién es como está motivado por la siguiente cosa es, pues supónganse que uno empieza con un polinomio con coeficientes enteros y uno quiere determinar si ese polinomio tiene raíces racionales o no las tiene. Entonces uno puede tomar, no sé, una cosa fácil como, no sé, bueno, es algo más complicado, ¿no? Entonces uno se agarra un polinomio como de este estilo y se quiere preguntar si este tiene soluciones o no tiene soluciones racionales. Entonces en este caso, pues uno conoce el teorema este de raíces racionales y que me dice que, bueno, si yo quiero encontrar las soluciones racionales a esta ecuación, pues entonces, si digamos, este fuera bueno, aquí le cambié la t por x, si fuera p de x, entonces yo sé que si tuviera una raíz, o sea, si p de alfa fuera cero, entonces, y este alfa es racional, entonces si este alfa lo escribo como p partido en q, donde el p y q son el máximo común divisor de los dos es 1. Entonces, lo que yo sé es que, bueno, no sé si me equivoco o no por la dislexia, pero, a ver, entonces el Q debería dividir al 3 y el P debería dividir al 7. Entonces, pues ahí uno ya tiene acotada como la cantidad de posibles fracciones, ¿no? Entonces el Q debería dividir al 3, eso me querría decir que el Q va a ser puede ser más menos 1 o más menos 3, y el P pues no le queda otra más que ser más menos 1 más menos 7. Pues entonces tenemos 4, tenemos 16 opciones para las posibilidades de lo que me pueda dar la fracción. Bueno, algunas combinaciones quizás se cancelan, son menos de 16. Y lo único que tengo que ir chequeando es si alguna de esas, digamos, a lo más 16 números me da una solución y si ninguna es, pues entonces no tiene soluciones y si alguna de esas da, pues ya las encontré, ¿no? Entonces, en este caso es como fácil. Entonces, entonces el caso como de una sola, cuando uno solo tiene un polinomio, entonces ahí como que la cosa es bastante sencilla. Entonces, ¿qué pasa cuando uno agrega más variables? Entonces, por ejemplo, algo como concreto. Entonces, digamos, alguien me da la ecuación x cubo más y cubo más z cubo igual a 29 y quiero saber si tiene soluciones o no tiene soluciones racionales. Entonces, pues uno podría decir, bueno, pues pues quién sabe, ¿no? Pero pues quizá uno puede empezar a jugar con la ecuación y ver qué pasa. Entonces dice uno, mira, por ejemplo, si yo agarro el 3 y lo elevo al cubo, me da 27. Y, bueno, pues entonces ya nomás me faltaría sumarle un 1 y un 1 y ya lo obtengo, ¿no? Dices, bueno, pues así, mira, fácil, ¿no? Solo me fijé, jugué un poquito con los números y me salió una solución. De hecho, bueno, tiene esa solución y también tiene una solución un poquito más, quizá un poquito más exótica en el sentido de que a lo mejor a primera vista no es tan claro que sea una solución, pero bueno, si tomo el x igual 4, el y a menos 3 y z menos 2, estoy obteniendo una solución. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hago una pequeña modificación y en lugar de ponerle 29, ahora le pongo 30? ¿No? No estoy haciendo mucho más, o sea, tengo exactamente la misma ecuación, nada más que originalmente quería que la solución fuera 29 y ahora quiero que la solución sea 30. Pues, ¿qué tanto más difícil podría ser si comparativamente son exactamente como la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues uno podría empezar a jugar como antes, ¿no? Poner un 4, un 1, un 0, bueno, ver cómo pasa y después de jugar varios tiempo uno se da cuenta que como que no encuentra soluciones, ¿no? Entonces, como decía Antonio, uno lo podría agarrar, meterlo al computador y hacer que el computador empiece a jugar por uno. Y entonces uno encuentra que la solución más pequeña está dada por esta. Entonces, el x más pequeño, que hace que yo pueda encontrar una solución a la ecuación con un 30,
ya se vuelve este número enorme, ¿no? Entonces estamos hablando de menos 283 millones. Es el primer numerito que me aparece para poder encontrar la solución entera de este. Y bueno, el I todavía es más grande. Estamos hablando ya de 2.000 millones. Y el Z es todavía mucho más grande. Entonces así como que dice uno, puta, qué raro, ¿no? Entonces estamos pasando de algo, lo modifico un poquito y entonces esto pues ya hubiera sido imposible que yo hubiera podido encontrar esta solución a mano, ¿no? Imposible que lo hubiéramos podido encontrar. Y entonces ahora dice, bueno, ya le empieza a dar uno más miedo y decir, bueno, ¿y qué pasa si cambio a 31? ¿Será que la cosa cambia mucho o cambia o no cambia tanto, ¿no? Y aquí uno se puede dar cuenta que, de hecho, este no tiene solución. Así como que dices, chuta. ¿Cómo? O sea, aquí no importa cuánto tiempo hubiera jugado, no hubiera encontrado soluciones. Y la manera más fácil de verlo es si yo me fijo en esto módulo 9. Entonces, si yo veo esta ecuación módulo 9, bueno, el 31 se va a volver un 4 y después voy a tener x cubo más y cubo más z cubo. Pero módulo 9, todos los cubos son o son 0 o son más o menos 1. Estos son, o sea, x al cubo tiene que ser igual a congruente a 0 o más o menos 1. Módulo 9, no hay ningún número que al cubo me dé, por ejemplo, un 2 o un 5, eso no existe. Entonces, en particular, pues sumando ceros y unos 3 veces, pues no puedo hacer un 4. Entonces quiere decir que este no tiene soluciones. Y entonces uno dice, bueno, pues ahora qué pasa si pusiera un 32 o un 33. Entonces ya como que uno empieza a decir, bueno, pues puede pasar como cualquier cosa, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, antes era un poquito más entretenido porque el 32 era, de hecho el 32 fue abierto como por muchos años, todavía creo que hace un par de años todavía no se conocía el 32. Con 32 la cifra más, el entero más pequeño ya tiene 16 dígitos, ya es como, ya el X ya es como algo del estilo como 10 a la 16. Bueno, creo que es como 8 por 10 a la 16, algo así. Pero bueno, creo que lo encontraron hace un año. Creo que todavía la última vez que hablé de algo así todavía no se sabía la solución, pero existe, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, todavía queda uno abierto, que es con el 42. Nadie tiene la menor idea de cómo resolver eso, ¿no? Entonces, como que hay un salto cuántico de lo que pasaba en el caso de una variable donde uno tiene ese resultado, ese teorema de hecho, de como liceo o colegio, ¿no? Con unos niños de raíces racionales para encontrar todas las soluciones. Y después aquí ya de repente explota como el grado de complejidad donde uno de repente no sabe si seguir un poquito más, o sea, si dejar a la computadora un par de meses más para ver si encuentra mi solución, o si de repente no tiene soluciones y pues de repente uno no tiene la menor idea, ¿no? Entonces, bueno, este problema todavía está abierto. Entonces, de hecho, Hilbert lo que en su problema del número 10, con su exposición en el Congreso Internacional de Matemáticas de 1900, él se hace la pregunta que era como la que estábamos intentando, ¿no? Se pregunta si es posible encontrar un algoritmo que determine si cuando alguien me da una ecuación polinomial que tiene coeficientes enteros, no importa cuántas variables tiene, si hay alguna manera de saber si ese problema, si esa ecuación tiene o no solución en enteros. Bueno, como es de esperar, bueno, después de uno lo que vemos en los ejemplos anteriores se ve que puede pasar como cualquier cosa, aún modificando simples variables, entonces es como muy difícil esperar que uno pueda, de manera como algorítmica, determinar todas esas cosas. Bueno, equivalentemente para hacerlo un poco más preciso, es lo que quisieras tener como un programa de computadora donde alguien me dice, mira, estos son los coeficientes del polinomio y quiero que la respuesta, o sea, que el programa corra y después, no sé, o sea, podría ser mucho tiempo, ¿no? Después de 10 años me dice, mira, ¿tiene o no tiene? ¿No? Eso ya después sería como un problema de complejidad computacional, pero al menos quisiera saber si eso es posible o no es posible.
Y bueno, debido a la diversidad de estas ecuaciones, entonces pues resulta que el problema es como falso, ¿no? Entonces este problema que fue planteado en 1900 fue resuelto 70 años después por, por varias personas. Entonces fue resuelto por Martin Davis, Hilary Putnam y Julia Robinson. Y que finalmente lo terminó Yuri Matiasevich. Ellos demostraron que el problema era negativo, o sea que es imposible, no existe ningún programa de computadora que me pueda hacer eso. Y entonces, como parte de lo que se hace, bueno, como que la intersección común de lo que se hace de investigación un poco es como generalizaciones de este problema de Hilbert, ¿no? Entonces, uno agarra un anillo conmutativo con unidad, su anillo favorito, y típicamente se agarra un subanillo y después me hago el tipo de preguntas como las que hacía Hilbert, ¿no? O sea, uno tiene un polinomio en n variables, con coeficientes en el subanillo con el que empecé, y yo quiero determinar si este tiene soluciones o no en el anillo más grande. Entonces, típicamente el subanillo donde uno empieza es como es o bien Z, o bien un campo finito con Q elementos, o bien un campo finito con Q elementos, el anillo de polinomios que tiene sobre un campo finito. Entonces típicamente son los anillos que nos interesa. Y después, o sea, ese es donde viven los coeficientes, y después las soluciones, pues uno elige como el anillo favorito en el que quiere trabajar, ¿no? Entonces, uno puede trabajar preguntar si las soluciones son racionales. De hecho, es uno de los problemas abiertos más importantes del área. Por ejemplo, uno puede preguntarse si hay soluciones que sean analíticas, analíticas p-ádicas. Uno se puede preguntar si son meromorfas. Bueno, hay lo que uno ya depende de la imaginación de cada quien, lo que simplemente la idea es, uno se agarra como su anillo favorito y de ahí empieza a preguntar si existen soluciones en ese. Entonces es como que a grandes rasgos como el área de la parte como que de intersección de hasta ahora, pero también se hace investigación obviamente como que por otros lados, ¿no? O sea, como en la parte, bueno, digamos, el área es como de lógica y teoría de números, entonces está como la parte más pura de teoría de números o algo así, donde uno podría enfocarse, no sé, en partes como de análisis p-ádico. Ha habido tesis en ese sentido, como la de José Luis Riquelme. Creo que Héctor también trabajó en varias cosas con análisis p-ádico. También ha habido cosas que son un poco más en la parte nada más de teoría algebraica de números. Y bueno, también hay como otra parte que es como más de la lógica pura, ya no tanto metida como en la parte de teoría de p-ádica o teoría algebraica, y que es como la parte que hay como más pura en teoría de modelos o incluso teoría de conjuntos. Y bueno, entonces a grandes rasgos es como la línea de investigación que tenemos en el departamento. Y bueno, pues al final pues todo depende pues, de qué es lo que le interesa a cada quien, y uno pues se adapta a la investigación que se hace, ¿no? Entonces cada quien elige su tema favorito y pues se extiende en lo que uno quisiera hacer. Muchas gracias.